Claro, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, gracias por permitirnos estar aquí, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por este tiempo que tú abras nuestros corazones y que podamos recibir esta palabra, Señor. Y también te seguimos pidiendo por la mamá de Marisol, que tú la sigas ayudando en su recuperación, Señor, y así muchos hermanos que quizás también están pasando por una situación difícil, que tú estés con ellos, Señor, y obres en sus vidas, Señor. Y te sigo pidiendo también por este grupo de jóvenes, Señor, que tú seas con ellos para los que no puedan conectarse hoy, Señor, y también para los hermanos que vayan a escuchar esta meditación. Te pido que tú les ayudes, Señor. Gracias te damos y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mau. Ahí ya se ve la presentación bien. Sí. Bendito. Excelente. Entonces, pues vamos a hacer rápido un repaso de lo que hemos estado viendo ya para poder abordar el versículo 8 del capítulo 13. Gracias a Dios ya pudimos terminar lo que este capítulo nos dice sobre las características del amor de Dios. Dijimos que tiene un montón de verbos que aplican para este amor, porque pues no es una descripción que se da solamente a manera de sustantivos o de adjetivos, sino se utilizan verbos. Entonces es algo que el amor de Dios activamente es o lo contrario, que no es. Las últimas dos que no puse aquí es que el amor todo lo espera. Algunas versiones dicen que jamás pierde la fe o que tiene esperanzas, y la otra que se mantiene firme a pesar de cualquier circunstancia. Y eso es lo que vimos la vez pasada, pues en el versículo 7, 8, perdón, en el versículo 7 mencionábamos que pues cree las cosas buenas a diferencia de los amigos de Job, que no creían cosas buenas de él, igual que los fariseos no creían cosas buenas de Jesús, pero Jesús sí podía creer cosas buenas de sus discípulos, en este caso de Mateo, sí podía esperar cosas buenas, por lo tanto no se daba por vencido, no perdía la fe, siempre tenía esperanzas y se mantiene firme en cada circunstancia. Eso es lo último que vimos. En la vida muchas veces el prójimo, algún amigo, algún hermano nos va a fallar y pues se puede confundir con esta neblina. La verdad no sé la diferencia entre neblina y niebla, creo que es lo mismo, solo son dos palabras diferentes. Pero cuando algo sale mal, cuando algo no está tan bonito con otra persona, nos podemos quedar solamente con la neblina de esa mala experiencia, perder el panorama que puede estar detrás de eso, de perdernos lo bueno de la otra persona. Y entonces el amor nos dice, el amor va a ver más allá de la neblina, va a ver más allá de lo oscuro, va a ver más allá de lo que parece borroso y vas a poder contemplar lo bello de la otra persona. Dios hizo eso con su pueblo Israel. Dios sabía que era un pueblo rebelde, un pueblo que le encantaba murmurar. Dios los pudo haber destruido, les pudo haber mandado rayos y los pudo haber electrocutado, mandar serpientes y que se los comieran a todos, pero pues no fue lo que hizo Dios. Dios veía algo bueno, un potencial bueno en el pueblo de Israel y por eso lo preservó. También Jesús veía un potencial en estos discípulos que aunque eran una bola de perdedores, de mañosos, de intempestivos, precipitosos y alborotativos, engorrosos y un montón de adjetivos que les pudiéramos poner. Jesús tenía esperanza en ellos, creía en ellos y pues al final, gracias a ellos, también recibimos el Evangelio nosotros mismos. El amor a pesar de que sufran, a pesar de que haya cosas hostiles, a pesar de que haya cosas difíciles, el amor se mantiene firme como un soldado en medio de la batalla. Eso es con lo que concluimos el amor. Y la Biblia nos dice en Tesalonicenses 3:5, por esa razón yo les envié a Timoteo para averiguar si su fe seguía firme, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. A veces la fe se puede tambalear, pero el amor, nos dice la Biblia, no, el amor hasta el último puede seguir viendo lo bueno de las personas y a pesar de que ellos te hagan algo mal, a pesar de que ellos te estén matando, el amor continúa. Eso es con lo que nos quedamos y aplicamos algo sobre el amor. Dijimos, ¿cómo podemos llevar esto a la vida práctica? Con estas 5 cosas que les mencioné. Es un mandato, es algo que podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo, es la norma, es el carácter normal de Dios, es obra del Espíritu Santo en nosotros, obrando su presencia en nuestra carne y pues nosotros tenemos que llevarlo a cabo, principalmente pues en nuestra casa, en nuestra familia, ¿sí? Con eso concluimos las características del amor y dijimos, esta vez vamos a empezar a hablar primero Dios de la permanencia del amor. Un bosquejo breve que hicimos era que el amor es prominente sobre las lenguas, ya lo mencionó en el capítulo
13 al principio, después hablamos de las propiedades del amor, hasta aquí hemos abarcado 15. Algunos autores dicen que 15 son las características del amor, algunos otros dicen que son 16, contando la que vamos a empezar a ver hoy. El amor nunca deja de ser, el amor siempre permanece, eso es la característica que algunos llaman 16, algunos otros involucran eso como que el amor siempre continúa, como la permanencia del amor. Y por último vamos a hablar sobre la preeminencia del amor al final del capítulo 13. Pero para poder abocarnos a esto, el amor que siempre va a permanecer, pues tenemos que recordar como esta es la característica que describe mejor a Dios. La Biblia dice Dios es amor. Dios es amor, como nuestra iglesia, ¿correcto? Pero en ningún otro pasaje de la Biblia se nos dice que Dios es esperanza o que Dios es profecía o que Dios es conocimiento. Utiliza el amor para referirse a Dios, por lo tanto es una característica que se va a mantener mientras Dios permanezca. Y como Dios siempre permanece, pues siempre va a haber amor. En algún momento, estando ya en la presencia de Dios, nuestra esperanza va a ser completa. Ya no vamos a tener más esperanza ni más, pues me atrevo a decirlo así, fe, porque ya el objetivo de nuestra fe ya se habrá cumplido, entonces ya no vamos a necesitar fe. Fe es cuando no vemos algo y en ese momento ya lo vamos a ver. Tal vez me equivoque, pero así es como lo entiendo ahorita. Versículo 8, que es el que ya nos interesa ver para el día de hoy, y pues en realidad no lo puedo separar de los otros versículos. Estos van muy juntitos, como una cadena, hemos visto. Versículo 8, versículo 9 y versículo 10 están bien unidos. Y quizá ahorita nos dé tiempo a hablar del versículo 8, pero en algún momento tenga que regresar al versículo 8 cuando hable del 9 y cuando hable del 10, o ahorita al describir el 8 tenga que hablar del 9 y el 10, porque están tan ligados, están bien juntos estos versículos y hablan de la misma idea, la desarrollan y se complementan unos a otros. En la mente de Pablo, pues no había versículos, él solamente estaba escribiendo las ideas que Dios le daba, pero no estaban separados en versículos. Los versículos, como ya vimos en la historia, vinieron muchos años después. Para poder hacer esto, para poder recordar lo que Pablo les está diciendo acá, pues ya sabemos lo que les estaba pasando en la iglesia a los Corintios. A los Corintios les estaban sucediendo que pues no había amor entre ellos nada más utilizaban esos dones como un espectáculo o para sentirse superiores a ellos mismos, a sus propios hermanos y decir, mira, yo tengo este don, soy más importante que tú. Pablo les dice, no, no es tal cosa, el cuerpo depende unos de otros y unos hacen una cosa, unos hacen otra cosa, unos miembros trabajan de una forma, otros miembros trabajan de otra y Dios los ha puesto así para funcionar como un organismo. Pero Pablo hace referencia a algunos dones que ya nosotros hemos mencionado, ya nosotros en las clases anteriores, y si tienen duda pueden referirse a los videos anteriores, hablamos de la profecía, hablamos del hablar en otros idiomas desconocidos y hablamos del conocimiento especial. Pablo les está diciendo aquí en este versículo 8, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. A mí normalmente me gusta la NTV. La NTV se me hace una versión muy bonita, muy fácil de entender, en especial si tenemos una persona que está llegando a los pies de Cristo. La NTV le va a funcionar en mi particular punto de vista de una manera especial porque pues es un lenguaje que entendemos bien. Sin embargo, quizá en estos versículos no sea mi favorita. La Reina Valera, por ejemplo, tiene una versión más cercana, por lo que yo pude ver, a lo que Pablo les estaba diciendo en griego, pero pues tal vez no sea la mejor, quizá haya otras mejores, pero si yo comparara entre el NTV y la Reina Valera en este versículo, creo que sí explica mejor la Reina Valera y ahorita lo vamos a ver. Pablo les está diciendo, oigan, ustedes como iglesia recuerden que tienen muchos dones. Tenemos la profecía, el hablar en idiomas, la misericordia, todo lo que ya vimos nosotros. Pero estos dones se volverán inútiles, les dice aquí. Sin embargo, el amor durará para siempre. La imagen que les pongo aquí es pues de una imagen de otoño en la cual en algún lugar el árbol, pues ustedes saben que empieza a mudar sus hojas. Estas hojas se empiezan a caen al piso y pues ya, estas hojas al final se las lleva el viento o llueve y se quedan aquí para dar nutrimiento al mismo árbol y tal vez formar algún otro árbol, no sabemos. El caso es que la hoja cae. La hoja pues ya no está viva, ya no está unida a su fuente de vida y por lo tanto pues ya no está funcional. Esa es la idea que Pablo les está diciendo acá. El amor no se cae como una hoja.
el amor va a durar para siempre. El amor jamás se va a separar de su origen, jamás va a dejar de funcionar, jamás va a dejar de estar activo. Esa es la idea que Pablo les está transmitiendo acá. Entonces, mientras él divide los otros dones y del amor, les habla. Entonces él les está diciendo el amor va a durar y durar y durar y durar y durar y durar y durar para siempre. Pero los otros dones, los dones que les acaba de mencionar aquí, por ejemplo, el de profecía, el de lenguas y el del conocimiento especial que menciona en el versículo 8, les dice se volverán inútiles. Pero noten qué es lo que podríamos sacar nosotros de este texto. Dice en la Reina Valera, el amor nunca deja de ser. Eso sí es en concordancia con lo que acabamos de ver. El amor no se echa a perder, no se marchita, no cae al piso como una hoja. Esa es la idea de Pablo y está muy bien puesta aquí. Y después les da una comparación y les pone algo contrario. Les dice, pero al contrario del amor, o sea, a diferencia del amor, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué les digo que me gusta más en este caso la Reina Valera? Porque noten ustedes que utiliza unas palabras especiales para profecía. Dice, las profecías se acabarán y la ciencia se acabará. Pero cuando habla de las lenguas, lo hace con un verbo diferente que ahorita vamos a ver aquí en el interlineal. Aquí en la nueva traducción viviente, habla de que la profecía, el hablar idiomas desconocidos y el conocimiento especial, dice, se volverán inútiles, como si Pablo ocupara el mismo verbo para estas tres cosas, para las profecías, para las lenguas y para el conocimiento. Pablo ocupa en realidad dos verbos diferentes. Ocupa el mismo para profecía y ciencia, pero ocupa uno diferente para las lenguas. Esto, pues obviamente, tiene que traer a nuestra memoria cosas que ya hemos visto previamente. Vamos a meternos un poquito a lo que Pablo les está diciendo y qué entendían los corintios cuando leían esto. Recordemos esta palabra, el amor o ágape que les está diciendo aquí, ágape. Pablo les está hablando del amor que ya lo describió en 15 verbos previamente, ya les explicó que el amor, qué es y qué no hace y qué sí hace, eso ya se los explicó. Entonces Pablo les está diciendo, el amor nunca está cayendo. Como ya lo dijimos, como una hoja, eso no le va a pasar al amor nunca. Entonces el amor se puede decir en español que nunca deja de ser o que va a permanecer para siempre. Esa es una idea que pues nos queda muy clara. Al contrario de algunas otras cosas, el amor no va a terminar porque, les repito, es parte de la esencia de Dios mismo y Dios pues nunca va a morir, nunca va a dejar de ser. Después, Pablo les está diciendo de tres cosas diferentes. Si ustedes recuerdan la palabra que ocupamos acá, profecías o profetiai, teiai, así les está diciendo Pablo, esto no quiere decir que está solamente hablando del futuro. Recuerden que un profeta no solamente hablaba de las cosas por venir, sí, eso era parte del mensaje, pero no era lo único que Pablo estaba mencionando o los griegos entendían con profecía. Cuando hablaban de profecía, acuérdense que pro hablaba delante de y después hablaba de cuando uno emite palabras, es decir, cuando uno habla en frente de otras personas. Entonces, es un don que pues tiene que ver con el ministerio actual de algunas personas, cuando proclaman la palabra de Dios delante de otras personas. Entonces, ahorita entendemos que sigue activo la profecía, no en el sentido de que el profeta en la iglesia cristiana predice el futuro o vaticina, sino que está proclamando delante de una congregación la palabra de Dios. Esa es la idea que ya nosotros habíamos abordado aquí, estoy haciendo a manera de repaso. Pero noten ustedes que cuando habla de profecía, se ocupa toda esta palabrotota que estamos viendo aquí, medio larga, y que en realidad se traduce como será hecha inefectiva. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, mientras dice que el amor nunca está cayendo, las profecías serán hechas inefectivas. Lo que está traduciendo acá en Reina Valera como se acabarán. Si nos saltamos un poquito, y nos vamos al conocimiento, gnosis o ginosco, aquí, entonces Pablo utiliza el mismo verbo, como ustedes alcanzan a ver. Si quisiéramos ver qué significa este verbo, tendríamos que decir catargetesetai. Es un verbo, pero bien largo.
y pues les está diciendo será hecho inefectivo. Entonces lo que les está diciendo aquí Pablo está bien traducido aquí, será hecho inefectivo o se acabarán, pero lo que se queda corto en nuestra traducción en español es que alguien va a terminar con las profecías. No es de que se van a acabar por sí mismas, de que se van a cesar como cuando a una pila se le acaba la energía, no, sino significa que alguien le va a poner fin a las profecías, o alguien o algo. Y cuando ocupa el hablar en lenguas, pues recordemos a qué se refiere. Dice, cesarán las lenguas. Utiliza un verbo diferente. Aquí cuando dice lenguas, cesarán. Pablo les está diciendo, el hablar en otros idiomas desconocidos, algo que no estudiaste, ese es el don de lenguas, no hablar un ruido, porque había personas que pensaban que cuando pronunciabas unos ruidos ininteligibles, unos ruidos que nadie entendía, eso era hablar en lenguas. Eso no es lo que en la Biblia aparece como lenguas. Lenguas habla de idiomas que la gente conocía, y cuando se refiere a un don es cuando no estudiaste esa lengua o ese idioma y lo podías hablar para comunicar el mensaje de Dios y para que la gente pudiera ver, este cuate sí tiene el respaldo de Dios porque está hablando en un idioma que no estudió, pero nosotros le entendemos. Es decir, no eran ruidos, era un idioma. Es frecuente en la iglesia ver personas que tienen facilidad por aprender idiomas, estudian un poquito de un idioma, ya se lo aprendieron y hablan otro idioma y después otro idioma, y alguien les puede decir, oye, se me hace que tú tienes el don de lenguas. Eso tampoco hace referencia. El don de lenguas era algo que no había estudiado alguien. Quizá en nuestra iglesia moderna, alguien visitó algún lugar, creció en otro país, tuvo influencia de personas de otra cultura y de otro idioma, y por eso pudo aprender varios idiomas, o porque es alguien inteligente que simplemente le gustó estudiar idiomas y lo puede aprender, pero no es algo que Dios le esté dando como el don de lenguas de la Biblia. Quizá pues Dios le dio una inteligencia un poquito más marcada y puede aprender idiomas, los puede entender, pero no es un don de lenguas de manera estricta, como lo mencionaba Pablo, sino que era algo que Dios le daba a ese individuo en ese momento para poder comunicarse y autenticar el mensaje de Dios, aunque no haya estudiado ese idioma en específico. Y les está diciendo aquí, las lenguas cesarán. Utiliza unos verbos diferentes, cesarán o serán hechas inefectivas. Quizá la diferencia, perdón, de estas palabras no sea muy clara. Y como aquí lo que hice fue tomarle una captura de pantalla, pues no les puedo hacer un zoom aquí o explicar qué significa esto si no tomo otra imagen. Cada palabra que se utiliza aquí en el griego, en el interlineal, tiene unos números que corresponden a la concordancia de Strong, por ejemplo, que ahí nos explica qué es lo que quiere decir esa palabra en la concordancia. Tiene la palabra que se utilizó en griego y después tiene estas letras amarillitas que nos dice si es una conjunción, un verbo, un adjetivo, un sustantivo o lo que sea. Entre estas palabras, noten ustedes la diferencia. Ambos son unos verbos, pero si ustedes alcanzan a ver, tienen unas cosas un poquito diferentes. Aquí le imprimí así la pantalla y aparece esto. Cuando Pablo utiliza la palabra así, les está diciendo que es un verbo futuro pasivo indicativo en tercera persona del plural. Ay, bendito, está así medio complicadón. Pero, ¿qué quiere decir esto? Cuando es pasivo, algunos autores dicen que es cuando algo más realiza una acción que cae sobre el sujeto que se está refiriendo aquí. En este caso, ¿quién es el sujeto? Las profecías. Y algo más que todavía en este versículo no se nos ha dicho qué es, pero en los versículos 9 y 10 se nos dice que es cuando venga lo perfecto. Esos van a realizar un verbo y ese verbo es este. Toda esta palabrota que se traduce como serán hechos inefectivos, serán hechos inefectivos. Entonces, la venida de lo perfecto va a hacer que este sujeto, es decir, las profecías y el conocimiento, sean hechos inefectivos. Ya no se va a necesitar de estas profecías y de este conocimiento. Pero se utiliza un verbo diferente para
cesarán. Aquí aparece verbo en futuro de ponente medio indicativo en tercera persona del plural. Esto, la verdad, yo jamás lo había escuchado. De ponente no tengo así como la menor idea de lo que signifique, pero estudiando un poquito más sobre los que sí saben qué significa, ellos nos dicen que esto habla de que solito va a parar, mientras que aquí se requiere que algo o alguien más actúe sobre las profecías y sobre el conocimiento para que sean hechos inefectivos. En este caso, las lenguas por sí solitas, es decir, no necesitan a alguien más, solitas van a acabarse. Puede ser, no sé, me imagino, y quizá no sea el mejor ejemplo, pero todos hemos sabido de estrellas, por ejemplo. Estrellas que en algún momento se apagan, se mueren, se les acaba la energía. No es que alguien más les haya echado mucha agua, no es que un hoyo negro se las haya comido, simplemente quizás se les acabó la energía y ya dejaron de ser. Es algo que solito pasa por sí mismo y es a lo que se refiere con esta palabra. Las lenguas por sí mismas van a terminar, pero la profecía y el conocimiento especial se van a ser hechas inefectivas por la acción de algo más. Hasta aquí vamos bien con esto que les estoy explicando. Mi objetivo no es que aprendamos griego, porque pues, todavía cuesta un poquito de trabajo leer esto, leer estas palabras cuesta algo de trabajo, pero no me interesa que nos aprendamos la palabra en sí, me interesa que aprendamos la idea que tenía Pablo. Pablo les estaba diciendo, oigan, en la iglesia de Corinto tienen un montón de dones, tienen muchos dones que ya nosotros vimos. Sabiduría, o algunos lo traducen como conocimiento aplicado. El conocimiento, algunos lo extraen de la Biblia y lo pueden transmitir de una manera fenomenal por algún escrito o lo pueden enseñar de una manera exquisita y es un deleite escuchar a esa persona. Hay otras personas que tienen misericordia, que ayudan, que tienen discernimiento, liderazgo, servicio, lenguas, fe, varios dones que ya nosotros vimos, todos dependen o están relacionados con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿correcto? Tienen que ir de acuerdo a la sana doctrina y el Espíritu Santo escribió la Biblia, por lo tanto, estos dones van a acordar con eso. Mientras ahorita hay conocimiento y profecía, mientras la iglesia todavía se beneficia de esto, de estos dones. ¿Y por qué los tomamos? Porque son los que Pablo ocupa en el versículo 8. Mientras alguien puede extraer el conocimiento de la Biblia y decirnos, oye, lo que la Biblia de verdad quería decir es esto, y la profecía es el proclamarlo delante de una congregación. Bueno, las lenguas actúan de una forma diferente. Las lenguas, como ustedes se recordarán, tenían un objetivo diferente. Todavía hoy en día hay conocimiento en la iglesia, hay sabiduría, hay profecía, pero ¿por qué creemos que ya no hay lenguas? Por este versículo, porque cesarán, pero uno podría decir, oye, pero aquí no dice cuándo cesarán. Al menos el versículo 9 y 10 nos explican que cuando venga lo perfecto, dice que las profecías serán hechas inefectivas, será hecho inefectivo el conocimiento por lo perfecto. Vamos a ver después qué es lo perfecto. Pero ¿cuándo cesarán las lenguas? Bueno, las lenguas, al igual que los dones de sanidad, don de sanidad, y de hacer milagros, nosotros creemos que ya terminaron su periodo útil por varias razones. Porque, por ejemplo, las lenguas no era un tema que otros apóstoles u otros autores traten en otras cartas. Por ejemplo, no vemos a Pedro, no vemos a Judas, no vemos a Santiago hablar de las lenguas como si fueran algo así como que la iglesia está teniendo en demasía. Quizá ya en ese momento hayan cesado las lenguas, no lo podemos saber. Los dones de lenguas, de sanidad o de milagros, el objetivo que tenían era autenticar las escrituras mientras no estaban completas. Mientras Dios todavía estaba revelando esa, ese contenido, pues eran necesarias las lenguas para que la gente viera que pues tenían un respaldo de parte de Dios. Pero una vez que las escrituras quedaron cumplidas o completas, pues no había necesidad de esto. Y por lo tanto, más adelante en el Nuevo Testamento, pues ni siquiera se les menciona. Las lenguas, por muchos años en la iglesia no hubo lenguas, hasta nos dice MacArthur 1901, bueno, aparte de unos apóstatas o unos herejes que decían hablar en lenguas.
Estos herejes decían hablar en lenguas, pero obviamente no eran parte de la iglesia, entonces no se los cuenta como parte de la iglesia, pero en 1901 hubo como un despertar de las lenguas y él pregunta, bueno, ¿dónde estuvo los otros 1800 años? ¿Dónde han estado las lenguas? Pues los escritores de los comentarios de la Biblia, los primeros padres de la iglesia, que así se les llama, no hacen mención a las lenguas porque muy probablemente ya habían cesado por sí mismas. Entonces, no es algo que nos preocupe actualmente y mucha gente pues nos puede decir, oye, pero es que en mi iglesia hablan lenguas, ¿por qué en la tuya no? Bueno, aquí medio les intenté dibujar una línea del tiempo en el cual aquí habla de la eternidad, del estado eterno en el que nosotros vamos a estar. Aquí habla del periodo antes de Jesús y esta cruz representa la vida y muerte de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús después de morir ascendió al cielo. Después, en algún momento, más o menos en el 90 años después de Cristo, las escrituras, los rollos quedaron cumplidos y Juan mismo les dijo en Apocalipsis 22:18, yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esta persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Entonces Juan les estaba diciendo, ya no hay más que añadirle a la Biblia, ya todo lo que Dios quería que supiéramos ya lo reveló. No es que Dios le haya revelado a alguien más en el año 2022 y esa persona tenga ahora los secretos que Dios le está diciendo. Ay, ¿sabes qué? Hace 2000 años me faltó decirles esto en la Biblia. No, Juan les está diciendo, eso ya no hay lugar. Por todo este tiempo, por el periodo de la iglesia, las lenguas no han sido un problema. De hecho, si nosotros nos remontáramos unos 100 años atrás, de cuando nosotros estábamos acá, unos 100 años, 200 años, no había el problema de lenguas, ni toda la locura que involucran las lenguas y que la gente dice que sus ruidos son lenguas. Eso no incluía. Lo más probable es que mientras no existía toda la revelación de la escritura, pues las lenguas tenían su función acá, al igual que los milagros y la sanidad. Pero una vez que quedó completada las escrituras, para esto ya no había necesidad. Siguen los dones hasta este tiempo. En algún momento la iglesia va a ser raptada y pues algunas personas entienden que eso es lo perfecto. Vamos a mencionar si sí es o no es, pero cuando venga lo perfecto, va a anular los otros dones como la profecía y el conocimiento. Entonces dice, en algún momento va a venir esto perfecto, va a ser inefectivos la profecía y el conocimiento, pero las lenguas ni siquiera ya las consideramos. Y ustedes van a decir, ay, pero ¿para qué nos interesa saber esto? ¿Para qué perdemos tanto tiempo en un problema de lenguas? Porque pues mucha gente piensa que todavía hay lenguas y eso hace que nada más la gente de afuera piense que los cristianos están locos. Y sí, hay muchos cristianos que están medio tocados del cerebro, que creo que no respiraron bien cuando nacieron o pues no sé, quizá comieron muchos frijoles y después empiezan a decir una serie de babosadas, eso sí es cierto, pero no tenemos que agregarle a eso, tenemos que entender que las lenguas tuvieron su lugar, que nos dice la Biblia cesaron y que en algún momento la profecía y la ciencia cesarán, pero el que sí va a seguir es el amor. La profecía y la ciencia tienen su lugar ahorita en la iglesia, tendrán su lugar en el reino de Dios, pero el que sí va a seguir es el amor. Algo va a acabar con esto, estas acabaron solitas, pero esto va a seguir y seguirá por siempre, ¿ok? Pero ya para terminar esto, la aplicación que quiero sacar es que hay una diferencia en las palabras que se ocupa. Nos dice la Biblia, el amor va a permanecer para siempre, pero no está diciendo que el amor es una fórmula mágica que todo lo arregla, mágica que todo lo arregla. A veces podríamos decir, ay, pues el amor es como pues, si le frotaras la lámpara, sale el milagro y ya todo te lo arregla el amor. No. Pablo, por ejemplo, sufrió mucho, aunque amaba a las personas a las que predicaba, muchas personas lo terminaron lastimando, lo terminaron odiando, no creyeron en su mensaje. Jesús, el ejemplo máximo de amor, el epítome de amor, les habló con autoridad a los fariseos, pero aún así pues él les revelaba quién era él, era el Mesías para que los demás creyeran, pero no por amarlos, todos los problemas se les acabaron. Al final terminaron crucificando a Jesús, al final Pablo terminó decapitado. El amor no es una fórmula mágica que te va a arreglar todos los problemas. El amor, nos dice la Biblia, va a permanecer para siempre. Las características que Dios tiene de amor hacia los demás, esas van a permanecer para siempre, pero no es una fórmula que te va a resolver tus problemas. En la iglesia de Corinto había problemas. ¿Por qué? Porque les faltaba
amor, cuando ellos entendieran que necesitaban amarse a los demás, ya no iban a estar luchando que si por las lenguas, que si por el conocimiento, la profecía, que quién era mejor, quién era peor. No, ellos lo que necesitaban era amor para quitar pues, esas fricciones que había entre ellos, pero el amor no les iba a resolver el problema de que todo el mundo ahora, al verlos llenos de amor, iban a correr directo hacia la iglesia, los iban a adorar, los iban a amar por ser los buenos cristianos. No, quizá algunos de ellos murieron ciertos mártires, quizá la iglesia de Corinto sufrió persecución, no lo sabemos, pero el punto de esto es que debemos recordar que en la iglesia lo que debe predominar es el amor, no es el enfocarse a los dones, al conocimiento, a la profecía, a si eres más que yo, si hablas en lenguas o no, si sabes más o no. Eso pues es relativamente irrelevante. Lo que la iglesia debe estar proclamando es el amor de Dios, ¿ok? Entonces, hay personas que quizá nosotros conozcamos que hablan en lenguas y aunque ya no creemos que en estos días Dios hable a través de las lenguas, pues me gustó una conclusión que dijo MacArthur. Dice, yo amo a mis hermanos aunque hablen en lenguas, porque prefiero a alguien que hable en lenguas, que sea obediente a Dios, que haya un chismoso en la iglesia que hable en español y que todos le entiendan ese chisme. Yo creo que hace más daño este loco que habla en lenguas. El objetivo del cristiano es amar a esta persona que habla en lenguas y poder explicarle la verdad. ¿Sabes qué? Nosotros creemos que ya no hay más lenguas hoy en día por las razones que les comenté, pues al menos que aparecen aquí. No sé si hay alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara. Creo que no, ¿verdad? Bueno, si Dios nos permite, la semana que entra vamos a abordar versículos 9 y 10 para que podamos hablar del conocimiento y pues vamos a mencionar qué es eso perfecto. Algunas personas piensan que lo perfecto es la venida de Cristo, algunos otros piensan que es las escrituras que hayan quedado completas, otros hablan de que pues, es el rapto. Vamos a ver a qué se refiere esto conforme nos dicen las escrituras, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, les voy a pedir, por favor, nada más así a Marisol que nos despida rápido en oración porque nos queda menos de un minuto, por favor. Sí, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por, Señor, gracias por la vida de Mario y pues te pedimos que este mensaje lo apliquemos a nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor que es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Mari. Gracias, chicos.